Vamos a pasar al estudio. Vamos, les invito a que abramos nuestras Biblias. Este es un estudio bíblico, ¿no, hermanos? Entonces, por tanto, debemos tener nuestras Biblias abiertas, ¿no? Ese es el propósito también. Marcos capítulo 4, versículos 5 en adelante. Ahí vamos avanzando en los principios, adelantamos, atrasamos, pero ahí vamos avanzando en el texto que estamos estudiando sobre Marcos capítulo 5. Recuerden que hay un bloque que nos enseña sobre la fe y cómo vencer al temor. ¿No? Ya vimos el aspecto de las tormentas, la enseñanza de las tormentas, las pruebas. Marcos 4, 35 al 41. Ahora estamos viendo cómo vencer el temor al enemigo. En realidad, pues el enemigo sí genera un temor, obviamente. Él es poderoso, pero nosotros, como lo que acabamos de cantar también, estando firmes en la roca, ¿verdad? Con la confianza en el Señor y en sus promesas, tenemos la victoria. La escritura es muy clara. Dice en Santiago, ¿no? Resistid, someteos pues a Dios, resistid al diablo y la consecuencia es que él va a huir. Sin embargo, y desafortunadamente por la ignorancia que nosotros tenemos y a la vez también por la desobediencia que vivimos, muchos creyentes, y aquí me incluyo yo, y aclaro, en un tiempo pasado, ahora soy mucho más consciente y cuidadoso en mis tiempos ya de adulto y ya de hombre maduro y ya cuesta abajo, ya con 58 años, entonces ya soy mucho más responsable, soy diferente a como era a mis 30, a mis 25, a mis 25 años, cuando aún no conocía del Señor realmente como mi Señor. Lo tenía como un Salvador y eso me daba en cierta forma la libertad de vivir como a mí me placía. Ahí fue donde entendí lo de la gracia, hermanos, porque muchas veces yo menos valoré el amor del Señor y viví en la barata gracia que yo estaba enseñado a vivir, ¿no? Con el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Y yo pensaba, ¿no? Como dicen por ahí, el que peca y reza, empata. Y yo cometí pecado por eso, de lo cual ya en el Señor he sido perdonado. Pero vamos a Marcos, cuando hemos visto, he resumido a 6 unidos en uno, porque eran 7 señales, 7 pruebas, 7 características de un creyente que puede ser usted en esta noche. Puedo ser yo si no me cuido. Señales de que nos advierten de que Satanás está teniendo un control en nuestras vidas, ya sea como iglesia o individualmente. Tengamos mucho cuidado con eso. A mí me ha puesto muy sensible en realidad. No soy perfecto, les quiero decir, hermanos, no están viendo un hombre sin pecado. O sea, eso es lo que indica la palabra impecable, ¿no? Sin mancha, ¿no? Estoy en una lucha del día a día. Pero yo soy mucho más consciente ahora de mi responsabilidad para con el Señor y en el Señor. Entonces, vamos a resumir a 6 características, hemos visto 3. Una característica de un creyente que está siendo manipulado, como donde Satanás gana lugar, es la impureza, ¿no? Pensamientos, acciones, palabras y actitudes que no son santas. Santidad es como el lema, ¿no? Los sacerdotes tenían en el efod, en su vestimenta, ellos tenían en su tiara, o sea, el gorro que usaban, una frase escrita que era santidad a Jehová. Ese era el lema. Y nosotros hemos sido llamados, somos en el Señor reyes y sacerdotes. Por lo tanto, hermanos, nuestro lema también debe ser santidad a Dios. Entonces, la impureza. Si usted, hermano, o yo vivo con cositas que son impuras, lo sabemos, Satanás tiene un control. Hay que ser correcto. No es el Espíritu Santo. Entonces, segundo punto, el aislamiento. Los creyentes que no les gusta congregarse, que le huyen a la comunión, que rehuyen al mandamiento de reunirnos para ser edificados. Las reuniones de iglesia no deben ser aburridas, hermanos. Debe ser un gozo, debe ser una alegría, una motivación. Debe ser y es y son de verdad una razón de más para crecer. Efesios 4 habla desde el versículo 12 al 16 del propósito de Dios a la iglesia, crecer hasta que todos lleguemos a la medida. Eso coloqué la invitación de esta mañana por WhatsApp que les mandé, hasta que todos lleguemos a la medida. ¿Cuál es la medida? A la madurez, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, de pronto en la congregación van a haber hermanos, y yo aquí reconozco en mi iglesia, aquí entre ustedes, hay hermanos que son mucho más maduros que Carlos, ¿verdad? Ellos han avanzado más y yo estoy también en el camino, en la competencia. Pablo hablaba de eso, ¿no? Yo prosigo hacia la meta
¿Y cuál es la meta? Llegar a ser como Cristo. Entonces, los hermanitos que no les gusta, que se aíslan, que buscan excusas para torcerle la curva a la ley de Dios que dice reúnanse, congréguense y edifíquense, están cometiendo un pecado. Eso se llama prevaricato. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y el tercer punto que estamos viendo hasta ahí, que un pedacito era cuando habla del Marcos capítulo 5, versículo 4, de este hombre que era atado, dice versículo 4, dice versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos por él, desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Esas palabras resaltaron mucho. Yo aquí las resalté con amarillo: atarle, atado y dominar. Y eso es otra característica, hermanos, de un creyente que está siendo influenciado, donde Satanás ha ganado lugares, que la rebeldía o la no obediencia. Y vimos el jueves anterior, ¿no? ¿Qué es lo que significa en verdad la obediencia y la rebeldía? Porque son ambas cosas están como ligadas, son palabras que deben verse juntas, porque lo uno lleva a la otra, ¿no? Desobediencia, rebeldía. Y vemos el cuadro que menciona aquí Marcos, es asustador, ¿no? Imagínense usted ir por el campo y se le viene un hombre en este estado, ¿no? Loco. Hemos visto, aquí hemos tenido encuentros, aquí en el barrio, hay gente loca, drogada y endemoniada, para mí lo son, que vienen a molestar también a la iglesia, vienen a molestar a los vecinos, vienen a molestar a las personas, y se ven que son personas que no están en su sano juicio, son controladas por algo más. Pero algo de este hombre era que tenía una gran fuerza, no podía ser dominado. Y eso me llevó también en el texto que estamos viendo en el estudio, que otra característica de los creyentes es eso: no se sujetan, no hay sujeción en su corazón ni en su propósito. ¿A qué? Vamos a ver, porque esa es la segunda parte que nos faltó. Él no podía ser atado. Cuando uno es atado significa ser dominado, ser sometido. Y estos creyentes van a mostrar una falta de sujeción y sometimiento. Por eso nadie, en este caso, le podía dominar. ¿Por qué? Porque en su corazón, obviamente, estamos hablando del endemoniado, pero de ahí sacamos el principio para aprender. En el corazón de estos hermanos hay una rebeldía natural. Estoy recalcando mucho las palabras porque tienen que ver con el tema. Entonces, ¿qué es rebeldía y qué es desobediencia? ¿De acuerdo a lo que vimos? Vimos un texto en Deuteronomio, pero rebeldía es no hacer lo que Dios ordena. Eso es rebeldía. No hacer lo que la palabra de Dios dice. Y dimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, no mientan. La Biblia dice, Dios dice, no sean mentirosos. Y eso es un mandamiento que debe ser obedecido. Pero mientras la rebeldía es la actitud sublevada contra el Dios de la palabra. O sea, una cosa es mentir por desobediencia y aprender, y otra cosa es seguir mintiendo ya en un acto de rebeldía. Y eso significa decirle: Señor, en realidad no me importa lo que... Eso en realidad lo que dice suena duro, hermanos, pero es así. En realidad, Señor, no me importa. Sigo siendo y seguiré siendo un mentiroso. Eso lo dicen muchos, entre comillas, y aquí hago el cambio del adjetivo, porque yo no considero a los creyentes verdaderos con temor a Dios como los cristianos de hoy día. Hay mucho cristiano nominal hoy día, hay mucho cristiano que se llama cristiano porque mi padre era creyente, o nací en una iglesia evangélica y pensé que voy a crecer en la iglesia evangélica, moriré en la iglesia evangélica y me iré al cielo. Mentiras, hermanito. Si usted piensa así, está en un error. Entonces, algunos creen que porque nuestros padres fueron creyentes, yo ya tengo ese derecho a ser creyente. Error. Algunos piensan que porque yo quiero ser creyente, no, me gustaría ser creyente. Estar en la fe cristiana es bonito, pero eso no me hace un hijo de Dios, hermano. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién da ese derecho? Dios. Dios es el que da ese derecho, no es usted. Entonces, recuerden, todo lo que tenemos, hermanitos, es por la gracia de Dios. Lo que tenemos no es porque usted quiso un día, se levantó y dijo: ay, hoy buscaré de Dios. Mentira, hermano. Nadie puede buscar a Dios, dice Juan. Si Dios, siga, hermanito, tranquilo. Si Dios tranquilo, bienvenido. Si Dios no le trajese a él, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, todo lo que recibimos, hermanos, hay que verlo en ese concepto claro, es porque el Señor nos ha guiado a encontrar. Vienen ustedes a la iglesia, vienen porque lo sienten y han hecho una en obediencia, ¿verdad? Actúan.
Pero ¿quién nos está trayendo a recibir la verdad? No porque Carlos la hable, sino porque aquí está. Por eso ustedes deben tener la escritura en sus manos, porque esa es la verdad donde Dios les va a hablar a ustedes como me hablan todos los días. Ya próximamente vamos a entrar al caso de Jairo, la hija de Jairo, la resurrección de la hija de Jairo, cómo enfrentar el temor a la muerte, cómo enfrentar el temor a la enfermedad en el caso, porque hay dos casos ahí de la mujer con flujo de sangre, cómo enfrentar esos miedos. Pero para eso primero que debemos tener un corazón dispuesto a la obediencia y no a la rebeldía. Entonces, ¿se acuerdan que vimos Deuteronomio 1:43, no? Lo voy a citar para no quedarme ahí. Y os hablé, dice Deuteronomio 1:43, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. ¿Qué muestra la desobediencia de los hijos de Israel en este caso? A la orden de Jehová era no subir, ¿verdad?, a la batalla contra los amorreos, porque fueron derrotados. Dios dijo, no suban. Y ellos persistieron. Él dice, el Señor, yo les dije que ustedes no escucharon. Y ellos persistieron en ir a la batalla. Eso es desobediencia. Pero lo que dice más adelante, dice, antes fueron rebeldes, voy a traducir, a transliterar, antes fueron rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Entonces, eso se llama rebeldía. Una cosa es desobediencia, pero la rebeldía también está. Por ejemplo, y hablamos, lo vuelvo a repetir porque lo tengo aquí en mi nota, ya lo he hecho de memoria, perdonarnos es un mandamiento. Bueno, hablé de la mentira, pero por ejemplo, perdonarnos es un mandamiento. No perdonar es desobediencia, pero seguir sin perdonar es rebeldía. Entonces, ¿cuántos de nosotros en este momento tenemos aún una raíz de amargura que se llama falta de perdón con alguien? Eso, hermano, es rebeldía, porque Dios ya ha dicho, perdónense. No hay de otra. Y así pasa con los creyentes que están en este estado de desobediencia o de control o de manipulación del enemigo, ¿verdad? Porque el Señor dice en Efesios 4:27, no den lugar al diablo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en la relación de esposo, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Enojarse no está mal, ¿verdad? Podemos tener nuestra, emocionalmente eso es como la olla express, ¿no? Eso saca a flote, pero hay que, dice la palabra, no dejen pasar el día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque al hacerlo, ¿qué pasa? Dice, dan lugar al diablo. Entonces, hay muchos creyentes que en algún momento de nuestras vidas, no sé, yo me cuido mucho de no caer en eso, o sea, es mi trabajo, es mi tarea personal, ustedes tienen la suya personal allí también, de cuidarnos, de no darle lugar. ¿Y cómo? Sometiéndonos al Señor, ¿cierto? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir. Él no va a tener lugar, él no va a tener una ocasión de verdad y motivar o hacer crecer nuestra desobediencia y también nuestra rebeldía. Entonces, una señal de la influencia de Satanás no es la desobediencia que puede ser momentánea, sino persistir en la desobediencia, que ya es rebeldía y que nadie puede dominar. Entonces, hermanos, los creyentes o los cristianos con el paso del tiempo y al desatender, por ejemplo, a no tener en cuenta los medios que Dios da, de gracia que Dios da, desarrollan una actitud desobediente a la palabra de Dios y rebelde para con el Dios de la palabra. Entonces, hay algunos que en realidad son rebeldes de una manera disimulada, ¿cierto? Porque el Señor dio ejemplo. ¿Qué padre que le dice a sus hijos haga esto y uno dice no voy, pero después va? En cambio el otro dijo sí voy a ir, pero no va. Entonces hay unos que tienen en la congregación, y yo voy a hablar de mi pasado, en el pasado, y aquí tengo testigos que me conocieron de esos tiempos de juventud, cuando no me reuní aquí, estaban en la otra asamblea, donde mi actitud era como esta, era una obediencia solapada e hipócrita, ¿cierto? Por conveniencia. Por ejemplo, y aquí entro al segundo punto para dejar claro esta idea de hoy, de hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa con los creyentes que, como en el caso mío, ¿no? Me incomodaba, me chirriaba, como no sé qué término usar, no me gustaban las observaciones de mis líderes o mis pastores, ¿cierto? Al respecto de un asunto tan particular, por ejemplo, como la puntualidad. Ellos exhortaban sobre la puntualidad, sobre todo nuestro hermano Carlos, que aprovecho para informar bien este domingo para que estemos atentos a la visita de nuestro hermano Carlos a traerlo la palabra. Y él, por ejemplo, la puntualidad, por ejemplo, cuando se exhorta en el ánimo, estoy poniendo ejemplos que yo vi que en mi tiempo se hacía desánimo, por ejemplo, para cantar, hermanos, cantemos con alegría y con gozo.
pero muchos hermanitos no hacían caso, simplemente era una desmotivación que nace de un corazón que no es el correcto delante del Señor. Su manera de vestir, hermanos, ¿verdad? Ya la escritura habla de cómo se debe vestir el hijo de Dios y la hija de Dios. Y sin embargo, hay rebeldía en ese aspecto, porque muchas hermanas y hermanos también aún persistían en vestir de una manera que no era de la forma en que Dios se honra, ¿no? Por ejemplo, ser parte de la iglesia, ser parte de una comunidad de iglesia, todo eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta típica del rebelde ante estos buenos llamados de atención? Yo era así, no quiero hablar en tiempo de joven, estoy hablando de los 18 hasta los 20, casi 30 años. A los 30 el Señor me corrigió cuando me permitió conocer a mi esposa. Y que está aquí presente, ella me ayudó bastante a encarrilarme, gracias a Dios por ella. Pero no todos ustedes van a tener una esposa que los va a encarrilar, pero sí va a tener a su hermano y a su líder, ¿no? A los pastores a los cuales el Señor ha puesto para guiar el rebaño. ¿Cuál es la actitud? Entonces, el rebelde va a mostrar oposición ante estas amonestaciones y observaciones. ¿Cómo? No lleguen a tiempo. Hermanos, vengan a la reunión, lleguen temprano. No llegan temprano. Eso es rebeldía. Simplemente es eso. Vístanse correctamente. Y aquí tuvimos casos. Ustedes son testigos de hermanitas. Ya ha cambiado, ¿no? Muchos, gracias a Dios, la actitud ha madurado mucho. Pero ustedes son testigos que hace años atrás teníamos esa lucha con algunas hermanitas que vestían de una manera que no era la apropiada. Y sin embargo, el Señor fue trabajando en ellas. Y yo puedo decir que al día de hoy, pues eso ha cambiado tremendamente, bastante para la honra del Señor. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos a esto? Todas estas observaciones, hermanos, en este ejemplo que estamos viendo, son sustentadas por la palabra de Dios. Está en la Biblia, no es un capricho de un hombre, ¿cierto? La orden de congregarse, el mandamiento de ser edificados, en las vestiduras nuestras, el testimonio nuestro, ¿verdad? Y la obediencia a muchos otros conceptos que en la escritura están ahí, están en la Biblia. No es una religión. Hay personas que critican, es que en su religión, dicen ellos, es que en su religión es no mire, no toque, no haga, no esto. Ellos piensan que nosotros somos el extremo, no hay extremo, ¿no? Hay el extremo legalista, ¿no? El extremo, no mire, no toque, tiene que vestirse puño cerrado, acá, cerrado así, ¿cierto? Porque hay grupos que así viven. Y hay otros grupos que son líderes, ya al extremo de demasiado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, hay por el medio, pero guardando la ortodoxia. La ortodoxia quiere decir la rectitud de la enseñanza que la escritura muestra. Entonces, no hacerlo en las personas que estén en esa actitud de desobediencia y de rebeldía, están desobedeciendo la autoridad con las que dichas observaciones fueron hechas. Me explico, esa autoridad viene de dónde. Si, por ejemplo, los padres tienen una autoridad que es dada por quién, es una autoridad que ellos tienen. Cuando usted llega a ser padre, Dios le entrega a usted una autoridad. Esa autoridad, ya dije la respuesta, pero para los que están aquí, ¿de quién es esa autoridad? De Dios. Dios le da a los padres una autoridad. Debemos ejercerla. Cuando hemos cometido el errores, aquí también me incluyo, no he sido el padre perfecto y quiero serlo y seguir siéndolo, buscar, ¿no? Tenemos la oportunidad para los que están empezando, los que tienen chicos pequeños y que pueden cambiar esos aspectos. Vamos a ver, cuando me corresponde el turno de la enseñanza, vamos a hablar sobre Jairo, las características de Jairo como padre. Ahí encontré unas características muy bonitas, muchas de las cuales aún quiero vivir y practicar y espero compartírselas a ustedes para que aprendamos a vivir como Jairo estaba viviendo. Eso está en Marcos capítulo 5, 21, verso 22, 23 y 24. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con los creyentes que han caído en manos del pecado por el que fue castigado Satanás? ¿Cuál fue el pecado que fue castigado? ¿Cuál fue el pecado por el cual Satanás fue castigado? La rebelión, la rebeldía. Imagínense, hermanos, para el Señor es muy importante. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque el Señor ha entregado autoridad a los padres, por ejemplo, a nuestros jefes, tienen una autoridad natural por ser nuestros jefes. Eso está en Timoteo, ¿cierto? Las autoridades del gobierno tienen una autoridad que Dios les ha entregado, aunque los jueces, hoy está todo horrible, pero hay que respetar, mientras esa autoridad no vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña y dice que debemos hacer, tenemos que acatarla. Entonces, estos creyentes, estos cristianos que están pecando por la misma manera que Satanás pecó, entonces no caen en cuenta que la oposición a la palabra, la no obediencia a la palabra es rebeldía. Y eso olvidan también que, por ejemplo, en la iglesia, quienes ha entregado el Señor. Entonces,
Algunos han dicho, por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos cuando uno les exhorta y lo dicen como en una manera velada de decir, en realidad no le voy a hacer caso. Yo lo he sentido así. Dios me ha entregado a mí una responsabilidad, pero de igual manera esa responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De exhortar, amonestar y reprender. Y debemos hacerlo con la autoridad que la palabra da. Pero hay hermanos que dicen, bueno, pero yo obedezco a Dios y no al hombre. Y tratan de decir, bueno, no me juzgue porque yo busco obedecer a Dios y no al hombre. Entonces, si el liderazgo de los ancianos, de los diáconos o los hermanos maduros y espirituales les exhortan a hacer algo que es bueno, desde luego definiendo lo bueno de acuerdo al estándar de la Biblia, y usted no procede a hacerlo, usted es un desobediente. Pero si además de no hacerlo, persiste en oponerse, es una mala influencia. Recordamos el domingo en una charla en mis tiempos, hablando con Francisco, que está aquí presente, y con el hermano David. En mis tiempos, cuando asistía en la otra congregación, hubo un padre que nosotros tenemos una actitud que no era la correcta, y lo cual, pues, eso ya cambió, pero igual algunos padres no veían que nosotros éramos buena influencia para sus propios hijos, y nos lo dijeron de frente, ¿no? Ustedes no deben juntarse, no deben estar con mis hijos, porque usted es una mala influencia, me decían a mí. Y realmente yo lo era. Yo me preguntaba aquí en la iglesia, ¿quiénes son mala influencia? ¿Hay entre ustedes alguien de ustedes que es mala influencia a su hermano? Espero que no, ¿no? ¿Verdad? Espero que nos estén motivando hacia lo bueno y no hacia lo malo. Espero que nos estén, cuando nos reunámonos, compartamos la escritura. Bueno, hay cosas que sean en nuestros tiempos libres, ver una buena película, ¿cierto? A veces nos reunimos como amigos, nosotros hacíamos eso en mis tiempos, nos reuníamos los jóvenes, nos poníamos a ver una película, charlamos, pero a veces, ¿qué pasaba, hermanos? Olvidamos la escritura, no teníamos un devocional como tal, y nos enredamos viendo buenas películas y hablando de muchas otras cosas, pero nos olvidamos de la palabra de Dios, y eso es una falla. Entonces, hermanos, a veces somos mala influencia, porque en lugar de motivar al hermano y a la hermana y a la iglesia a, por ejemplo, congregarnos, reunirnos, estudiar, edificarnos en la escritura, practicar lo que estamos aprendiendo, dar testimonio, visitar, compartir, teniendo misericordia, y lo que hacemos es decir, no lo hagamos, en verdad, con estas actitudes. Ojo, hermano, con aquellos hermanitos que están siendo en alguna manera, ojalá aquí no, de una manera solapada, desafíen la exhortación de los líderes, o también me estén mostrando con esto. Hay otra palabra que no la mencioné hoy, no vamos a llegar a escudriñarla más, que es rebelde y contumaz. La palabra contumaz no es rebelde, desobediente, rebelde y contumaz. La palabra contumaz es mucho más que rebelde, es endurecido ya a tal grado de la oposición a la violencia. Hay que tener cuidado con eso. Yo era rebelde y contumaz, yo era rebelde y me llevaba a ir a la violencia, ¿no? A oponerme contra esa autoridad. Entonces, es bien que un creyente se puede, de alguna manera, en ocasiones, mostrarnos rebeldía, pero un verdadero creyente no persiste, hermano, en la rebeldía. Entonces, eso va en contra de lo que nosotros decimos que somos, ¿no? La Escritura dice que somos luz. La Escritura dice que nosotros entonces debemos andar en luz. Y la desobediencia, la rebeldía y la contumacia no son parte de nuestra nueva naturaleza. Entonces, terminando ya este punto, para, digámoslo, terminar, ¿no? Porque esa es la idea, nos faltó esta parte del jueves anterior. Este endemoniado estaba bajo el control de Satanás y no quería someterse ni dejarse dominar. Entonces, qué triste, hermanos, es ver cómo se engañan algunos que profesan la fe en el Señor, creyendo que su oposición a una simple exhortación del pastor o del líder o de un hermano maduro es una oposición al pastor. Ah, no, es contra él. No, no es contra él, hermano, es contra el Señor mismo. Cuando yo me opongo a mi padre, me opongo a Dios. Cuando yo me opongo en el gobierno, me opongo es a Dios. Sí, porque eso lo dice Romanos 13. Cuando yo me opongo al pastor, al líder o al anciano, ya sean damas, en jóvenes o aquí en la congregación local, en realidad no es que se opongan a mí, yo pierdo también. Nos estamos oponiendo al Señor. Entonces, dice la Escritura en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, dice la Escritura, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, el Señor ha puesto a algunos adelante, pero igual si ellos no cumplen la Escritura pueden ser desestimados, dice Pablo, pueden ser eliminados también, y otros tomarán esas banderas. Entonces, si el Señor me ha puesto delante de ustedes, con mucho temor lo hago, pero de igual manera dice la Escritura, si piensa estar firme, Carlos, mire que no caiga, tenga cuidado,
porque yo tengo que darle el ejemplo. Y si no lo doy, la congregación perfectamente puede desestimarme. Por eso en 1 Samuel capítulo 12, el profeta Samuel se presentó al pueblo, ¿cierto? Sus hijos, miren, es interesante cómo muchos, hay una gran deserción en la vida, y quiero ponerlo como ejemplo, porque eso va a entrar más adelante en el otro punto, como muchos, no digo todos, gracias a Dios, de los hijos de pastores y de líderes, no están andando en los caminos del Señor. Y es doloroso. El último que supe, por ejemplo, y a mí me sorprendió siendo un hombre tan docto y tan famoso, John Piper, ¿no? Su propio hijo está en una rebeldía al otro extremo sobre el trabajo de su papá, sobre la vida de iglesia, sobre la comunión del Señor. Todo. Es un chico que fue educado en la iglesia, creció en la iglesia, siguió en la iglesia, pero decidió mostrar en su corazón su rebeldía, su desobediencia, y ahora está en contra del evangelio. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nuestros hijos también, ya sean por error personal o por decisión de ellos también? Porque la escritura dice en Jeremías, no, en Ezequiel, creo 18, dice que el hijo, el padre no morirá por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Cada cual morirá por su maldad. Cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de ustedes, como padre soy responsable, como hijo soy responsable, como líder soy responsable, como esposo soy responsable, y a Dios le daré cuenta. Dice Oseas 11:4, hablando, y lo voy a leer en la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice: yo los guié como una novilla, porque recordemos, hermanos, si usted no se deja atar por el Espíritu de Dios, porque Él también quiere atarlo, ¿saben? Él quiere atarlo. Atarlo significa sujeción. Por eso la Biblia habla de sujeción, ¿no? Sujetados a vuestros pastores, esposas, sujétense a sus esposos, ¿cierto? Eso tiene que ver, sujétense los unos a los otros. No es que diga, no, yo soy el macho aquí, entonces mi esposa está por debajo, yo la pisoteo. Cuidado, hermano. Porque la escritura también dice en Efesios, sujétense los unos a los otros. Entonces, la palabra sujeción, lo que vimos en el estudio desde cuando estudiamos Efesios, no es sujeción solamente en el aspecto de entender que hay alguien por encima mío, en este caso, por ejemplo, esposo, esposa. Mi esposa, perdón, si yo fuera, mi esposa entiende que yo estoy por encima de ella en ese aspecto, porque Dios ha puesto un principio de autoridad, ¿no? El hombre representa a Cristo en el hogar, y eso está en la Biblia. Eso no es un machismo como muchas quieren decir, ¿no? El patriarcado, incluso en la fe, ¿no? Que el patriarcado y el machismo que se nos ha enseñado, hay que derruir todo eso. Eso son mentiras del diablo. O sea, hay un orden de autoridad que se respeta, ¿no? Pero la sujeción es simplemente, no es simplemente aceptar autoridad. Sujeción, la palabra sujeción es sostener. Eso es lo que hace una buena esposa, sostiene la unidad del hogar. Una buena esposa puede destruir un hogar o puede edificar un hogar. Pero la palabra sujeción también significa eso, sostener, ¿no? Crear unidad. Entonces, cuando habla de que sujetemos nosotros a otros, no solamente da la idea de aceptar autoridad, sino también de mantener la unidad del cuerpo local, porque la iglesia es un cuerpo, y a todos nosotros nos corresponde en ese cuerpo, donde todos, coyunturas, ligamentos, funcionar en una unidad completa. Todos ustedes, hermanos, aquí presente hay un buen grupo, gracias a Dios, más los que están allí conectados en Zoom. Todos ustedes, hermanos, todos nosotros somos igual de importantes delante del Señor. La mano no es diferente al pie, el ojito no es diferente a la oreja, la cabeza es la misma, la cabeza es Cristo Jesús. Pero tengan en cuenta que en este local, en este lugar, en esta iglesia, incluso los que lideran no son más importantes. En algunos sitios la voz del pastor es la voz de Dios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Por eso han surgido los profetas, el ministerio, el ministerio apostólico, los apóstoles y profetas. Eso ya no es aplicable. Hay que aplicarlo de acuerdo al concepto escritural. Pero ha surgido unas malas interpretaciones y le ha dado a la iglesia unas razones de funcionar que no son las correctas. Y eso ha generado en muchos corazones también desobediencia y rebeldía por causa de eso. Entonces, Oseas 11:14 dice, yo no lo leí bien, yo los guié como una novilla, con una cuerda de cuero, con un collar de cuero, los traté con cariño, los quité el yugo y les di a comer paz. Entonces, lo que hizo Oseas es que el Espíritu de Dios también quiere atarnos. Si usted no está atado por el Espíritu de Dios, está atado por ¿cuál espíritu? Por el Espíritu de Satanás. No hay de otra. Usted no puede ser una novilla libre en los campos, no, hermano. No. Aquí hay dos conceptos: o estamos en la luz o estamos en las tinieblas, o estamos con el Señor o estamos sin el Señor, o estamos atados, sujetos
en servidumbre al Señor por su espíritu, o estamos atados, sujetos en servidumbre al enemigo, a Satanás. No hay más. Usted verá en qué lado de la línea está. Obviamente, si usted es consciente y sabio y entiende, mis queridos hermanos, entonces van a comprender que debemos estar andando de acuerdo. Eso lo vimos en el versículo de Efesios 4, 17 y 19, ¿no? No andéis como los otros gentiles, no anden en la vanidad de su mente, no tengan el entendimiento entenebrecido, no se alejen del Señor, no sean ajenos, no sean ignorantes, no sean duros y no sean insensibles. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo simplemente. Entonces, aquí vamos a llegar a esto, hermanos. Hermano, nosotros tenemos una característica, ¿no? Porque el Señor quiere una servidumbre voluntaria. Eso se llama libre albedrío, ¿cierto? Aunque el Señor trabaja en nuestra salvación, porque de Él nace traernos y llevarnos a conocer la vida estando muertos en delitos y pecados. Ya siendo libres, volvemos al estado original de Adán y Eva, el Señor restaura también el libre albedrío, que es, aquí tiene mi mandamiento, aquí está la bendición, aquí está la maldición, escoja. Si nosotros somos sensibles, temerosos del Señor, vamos a buscar la obediencia. A pesar de, con todas nuestras fuerzas y sacrificio, vamos a buscar ser obedientes al Señor, honrar al Señor y no caer en estado de rebeldía y contumacia. Entonces, ¿cómo se ve también este estado de oposición? Vamos a Hechos 7:50. Yo lo voy a leer porque es una idea trágica y triste en la vida de aquellos creyentes que se resisten. ¿Sabían ustedes que usted puede resistirse al Espíritu Santo? Y eso lo dice la Escritura. Nadie se resiste al Señor. Pero para nosotros el Señor nos da un margen de obediencia, un margen de libertad. Y dice él en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermanos, el primer pecado contra el Espíritu Santo es resistirlo. Y esta palabra resistir que está aquí en Hechos significa oponerse con fuerza a algo. La palabra resistirse que está acá literalmente es caer en contra o sobre. Es como luchar una lucha cuerpo a cuerpo. Conocemos los estilos de lucha, ¿no? En mis tiempos de colegio, cuando usted tiene un problema con alguien, lo primero que decía, nos vemos en la salida. Y usted sabía que en la salida iba a haber bonche, y la gente sabía, y eso se formaban en los coros, ¿no? Bonche, pelea, pelea, porque el reto estaba ahí, ¿no? ¿Y cómo se peleaban entonces? No es como ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nos vemos a la alía y los chicos andan armados, y eso es muy peligroso, hermano. En nuestros tiempos de la salida nos vemos y era trompada limpia. Y yo por ahí tal cual me alcancé a dar con uno con otro y me dieron también porque me la ganaba o ella se la ganaba. Pero hermano, el estilo de lucha, en el mío en personal, digo, como ilustración era coger al oponente. Yo soy bajito y soy cortico, entonces si hay uno más alto que yo en cuerpo a cuerpo, con distancia me tumbaba rápido. Mi técnica era, y les voy a decir, era cuerpo a cuerpo, abrazarlo y tumbarlo. Ya en el piso nos dábamos. Pero así era lo que hacían estos que está hablando en Hechos 7:51. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ellos se agarraban y peleaban en una lucha cuerpo a cuerpo contra el Espíritu del Señor. Y eso es pecado, ¿no? Entonces, es la idea de la lucha cuerpo a cuerpo. Para resistir se hace necesaria una gran fuerza. Entonces, fíjense bien cómo es posible que usted resista también a la obrar del Espíritu Santo. Él tiene un gran poder y fuerza, ¿no? Pero llega el momento en que nos va a dejar ganar. ¿Para qué? Para que recibamos juicio. Para que el día del juicio no digamos, ay, pero yo no sabía, yo no fui, no. Todo que Él va a ser justo. Él es justo y siempre será justo. Y cuando nos oponemos al Señor en ese aspecto, hermano, siempre vamos a perder. Nunca ganaremos. Entonces, Israel pasó por esta etapa, ¿no? Ellos fueron duros, rebeldes. Por eso el Señor los condenó 40 años en un viaje de 4, 5 días aproximadamente a paso lento, 3 días creo, y los condenó a estar 40 años en el desierto porque eran rebeldes, duros, tenían que aprender. Hermanitos, que el Señor no nos tenga que llevar a esos desiertos y lugares de prueba para quitarnos esa rebeldía, esa contumacia, esa desobediencia en nuestros corazones y podamos en verdad ser, como dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, hermano, entonces eso es lo que el Señor nos quiere llevar
el creyente que está influenciado, entonces muestra hasta ahora estas características, ¿no? La impureza, el alejamiento de la comunión y la desobediencia. Tengan cuidado. Y el próximo, para el próximo jueves vamos a ver el verso 5 en adelante, ¿no? Donde dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. ¿De qué habla esto? Esto lo vamos a ver el próximo jueves, obviamente, ya terminamos aquí. Es un hermano, un creyente que le ha dado lugar al diablo, en realidad no es feliz. Y sea correcto, sea justo, vamos a ver los dos buenos, sea honesto, no se engañe. Y no me engañe a mí porque eso no es así tampoco. Usted pierde, yo pierdo, no. Pero no se engañe delante del Señor. Si usted está lejos del Señor, usted no es feliz. Dice la Escritura, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y va a ver algunas cositas de esto, porque una de las características de una vida llena del Espíritu Santo es paz. Amor, gozo, paz. Y este hombre no tenía paz, dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Esa es otra cosa que lo vemos también, ¿no? Para terminar prácticamente el bloque del estudio, hiriéndose con piedra. Y vamos a hablar algo sobre el estado, sobre el aspecto de la depresión bíblicamente, pero muy cortico. Yo no soy doctor, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí en la Biblia nos habla de esos estados y cuál es su origen. Esta semana hemos tenido, conmigo no han ido, pero han ido mucho con Marta en consejería, varias hermanas que están en un estado de tristeza no explicable, depresión, le digo yo. Y hay que, como le digo yo a mi esposa, busque la fuente, hay que buscar el origen de esa tristeza inexplicable, como esa congoja, como ese brazos caídos, como hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente, hay que ser justos, hay cosas que son médicamente tratables, deben ser tratadas médicamente, pero primero hay que identificar el origen espiritual de ese estado, ¿cierto? Porque hay un peligro. Y vamos a ver eso, porque a mí me dio mucha tristeza investigar sobre eso, del índice que ha crecido, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes, lo consulté en internet, increíble, ¿no? El índice de suicidios en líderes, pastores conocidos, que simplemente no aguantaron la presión, sea cual sea, y para ellos fue más fácil quitársela. Bueno, yo no, lo personal no soy de acuerdo con eso, pero vamos a llegar a ese punto y lo comento porque es parte del estudio, de este hombre que se hería con piedra, ¿no? O aquellos que tal vez, algunos, ¿no? Yo sé de algunos que tal vez de los que se cortaban, ¿cierto? Entonces vamos a terminar acá y vamos a tener una palabra de oración. Dios es honrado por quienes hoy nos visitan en esta noche, bueno, quienes están acá en el estudio, más los que están allí en sus casas congregados. Hay 10 hermanos, más otros 8, 2, 4, 6, 8, 10, 9 aquí presentes. El Señor les honra. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor